A modo de introducción, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el amor romántico, que lo atraviesa absolutamente todo. Cuando vemos nuestro alrededor, lo político, lo social, lo económico y sobre todo lo cultural, ¿no? Lo cultural, aunque lo venda el amor romántico con ramos de flores y papel, ¿no? Rosa, cuando profundizamos un poco más, observamos que al final el amor romántico es una construcción sociocultural que está basada en todos unos mitos de los que después hablaremos en el sistema sexogénero y en el patriarcado y que hegemoniza solo esta única manera de relacionarse, excluyendo todas las demás, ¿vale? La estructura de este TFM se basa primero en un análisis de la evolución del concepto del amor, porque ahora es de una manera, pero durante las etapas históricas ha sido de otra. Posteriormente se presentan los mitos del amor romántico, después el duelo, y aquí hago un inciso, ¿por qué hablo de duelo? Al final el duelo es una respuesta emocional y psicológica adaptativa a un cambio, cuando a todas nos han vendido que en algún momento vendrá alguien a salvarte la vida, ¿no? Y que te enamorarás, dejar esa expectativa puede conllevar un proceso de duelo. Luego se hablará de las relaciones conscientes, de la metodología y finalmente una pequeña guía pedagógica que aunque no la pueda presentar toda entera, pues hablaré de diferentes dinámicas que he creado para acompañar este duelo. Este duelo me gusta denominarlo como Coral Herrera lo define, que es desde la orfandad simbólica, ¿no? De dejar atrás todas estas creencias. La justificación de este TFM está por una parte desde lo social para poder proponer estas dinámicas, pero después también desde una parte personal, desde la mía, porque al final en mi propio proceso terapéutico, ¿no? He visto cómo de repente pasamos del amor romántico al poliamor y hay aquí un espacio enorme de un paso previo que creo que deberíamos mirar. Comenzamos con el concepto de evolución del amor desde la prehistoria. En la prehistoria, al final, el objetivo es sobrevivir. Por tanto, mujeres y hombres hacen pactos de protección. Las mujeres tienen relaciones sexuales con ellos para posteriormente, durante el embarazo y cuando nacen los bebés, ¿no? Poder ser cuidadas. Las sociedades en este momento son cooperativas, es decir, todo es para todos y la religión está muy conectada tanto con la naturaleza, porque creen en la gran diosa, y con la sexualidad. La sexualidad no hay tabúes y hacen diferentes ritos sexuales donde todas las personas pueden estar con todas las personas. No obstante, en el neolítico acontece un cambio climático y las personas dejan de ser nómadas para asentarse y vivir de la agricultura. Con la llegada de la Edad de Bronce y los pueblos indoeuropeos se van poniendo como representantes de la religión dioses masculinos. Las personas están enfadadas con la gran diosa por este cambio climático y al no haber modelos de mujeres, la mujer acaba siendo relegada al cuidado y al cuidado de los bebés, ¿no? Luego pasamos a la Edad Antigua, vemos cómo va cambiando el concepto. En la Mesopotamia ya existe el matrimonio únicamente como objetivo de mantener la dimensión económica y el linaje. No hay amor en este matrimonio. Es verdad que había una sexualidad más abierta. En Egipto el amor ya comienza a ser como un concepto, ¿no? Pero siempre relacionado con la sexualidad y el amor pasional. Volvemos a lo mismo, el matrimonio no tiene nada que ver, ni es sagrado y el divorcio está aceptado. Pasamos a Grecia, donde todos los mitos, por ejemplo, Hera y Zeus, aún consolidan más este amor pasional y se comienzan a introducir los mitos del amor romántico, como por ejemplo los celos, las infidelidades, la posesión, bueno, todas estas características. Luego en Roma, Roma se divide en dos periodos, uno más al principio, donde la sexualidad no tiene tantos tabús, pero a partir de la imposición del cristianismo y de la firma del Edicto de Milán, la sexualidad se ve impactada para el resto de la, de la historia de la humanidad, porque todas las sexualidades que no son reproductivas comienzan a ser muy reprimidas. Incluso es cuando se comienza a poner, por ejemplo, el adulterio como delito. En cuanto a la narrativa romana, aparece otra de las características del presente amor romántico, que es sentir el amor como una dulce tortura, como lo mejor que me pasa, pero lo peor que me puede pasar a la vez. Pasando a la Edad Media, es el germen del amor romántico tal y como lo conocemos hoy en día.
Que claro, ahora te dicen, haz terapia de desmonta el amor romántico. Bueno, pues llevamos 10 siglos de amor romántico, por tanto, pues fácil no es, ¿no? Em, ¿Y por qué es en este momento? Pues por una parte es porque la narrativa a través de los trovadores habla de este amor heroico, donde el hombre hace como todo lo posible por enamorar a una representación de una mujer pasiva que espera a ser salvada. Y o sea, los pilares, digamos, del amor romántico se ponen en este momento, que son la heterosexualidad, la monogamia y el matrimonio. Es verdad que el matrimonio está sobre todo en las clases altas porque, como he dicho, el objetivo es mantener la economía. A partir del siglo XII es verdad que el cristianismo fortalece mucho las normas, ¿vale? Las prácticas, las normas morales. Incluso hay pena de muerte para las sexualidades que no son como las permitidas y la narrativa cambia. A partir de este momento se muestra una narrativa que los amantes mueren, hay un montón de historias de esto, ¿no? Si no siguen esta moral cristiana. En definitiva, en la Edad Media se incorpora matrimonio, economía, reproducción y amor. Lo que he dicho que son pues, las propias bases del amor romántico. Posteriormente, en la Edad Moderna, aún la moral cristiana se ve más reforzada, por ejemplo, con la Inquisición, porque la monogamia, la heterosexualidad y el matrimonio comienzan a ser instituciones sociales vigiladas por el Estado y por la Iglesia. En este momento ya no solo se castiga la sexualidad en acción, sino incluso el pensamiento. Y la medicina, junto con la psiquiatría, no ayuda para nada porque empieza a patologizar todas las sexualidades que no son reproductivas y heterosexuales. En este momento también es importante hablar de todo un proceso de cercamiento de tierras. ¿Por qué? Porque si hasta ese momento la vida en sociedad había sido más cooperativa porque se vivía de las tierras de la agricultura, con el subidón que pega la industria textil, ¿qué pasa? Que las personas que son ricas y que tienen muchos terrenos dicen, yo los quiero cercar, tener ovejas y vender esta lana. Entonces, en Inglaterra se pone una ley que dice, si el 80% de personas de las tierras quiere cercar estas tierras, el 20% o las tiene que cercar también o las tiene que vender. Pues la gente pobre no podía afrontar el poder cercarlas, las tuvo que vender, las personas pobres se empobrecieron, las ricas se enriquecieron y aquí comienza tanto el capitalismo como la propiedad privada, que ya sabemos que atraviesa de pleno el amor romántico. En cuanto a la edad contemporánea, hablaremos luego en el estado de la cuestión para poder especificarlo un poco más. Mitos del amor romántico. Hasta este momento sabemos que el amor romántico es una manera de ordenar y controlar la sociedad, que es la única manera legítima y es hegemónica, es decir, todo lo que salga de esta manera de relacionarse queda excluida. Se naturaliza con discursos biologicistas que realmente no lo son, sino que están basados en el sistema sexogénero y en el patriarcado, y que sigue perpetuando violencias y desigualdades. Como hemos dicho, los tres pilares son monogamia, heterosexualidad y matrimonio, pero hay un montón de mitos que lo siguen manteniendo, que evidentemente aquí no están todos, pero entre ellos pues son el de media naranja, ser uno, ¿no? El complementariedad, esta autorrealización de que da igual lo que haga en mi vida, que si no tengo el amor de mi vida, todo va mal. Esto de flechazo y destino, es decir, somos una sociedad que pone mucha fuerza en el enamoramiento principal y todo lo demás queda como monótono, ¿no? Enamoramiento principal cuando a lo mejor ni siquiera conocemos a la persona, no paramos a decir, bueno, a ver si me convence, no, no, ya va a ser esta el amor de mi vida. La omnipotencia y el para siempre, que son absolutamente peligrosos, ¿no? Porque el amor no lo puede todo, nunca el amor lo puede todo. Em, Mitos que al final, pues todo el tema de los celos, de permitir el control o de esperar que alguien cambie por amor. Esto también tiene impactos en la sexualidad, porque por lo mismo, porque tenemos integrado que la sexualidad, cuando lleva un tiempo estableciéndose, ¿no? Se vuelve monótona. Vale, seguimos con la fase del duelo, de la mano de la autora Kabler-Ross. Yo he añadido una preetapa, ¿por qué? Porque me he dado cuenta haciendo todo el TFM que cuando hablábamos de amor romántico muchas personas no sabían lo que era. Entonces, primero hay que identificarlo para deconstruirlo, porque si no ya imposible. Entonces, la primera etapa de la mano de la autora es la negación, es decir, todas las resistencias que existen para aceptar algo.
La siguiente etapa es la ira, que puede ser pues un enfado con la situación que ha pasado, conmigo misma, con mis exparejas, con quien sea. Posteriormente es la negociación, es decir, pactos de lo que fue y la actualidad que es ahora. Después, pues toda la tristeza o la fase depresiva que tiene que ver con dejar todas las expectativas. Y por último, la aceptación que tiene que ver con integrar, que no tiene por qué estar tú feliz con la integración, ¿no? Por ejemplo, en una muerte tú no es que estés feliz, simplemente lo integras. Me gusta mucho, vuelvo a decir, cómo lo define Coral Herrera a través de la orfandad simbólica y es importante entender que el duelo ni es lineal, es decir, puedes variar en todas las fases y es absolutamente personal. Hablando de, pasamos a las relaciones conscientes, donde para mí los dos primeros pilares súper importantes es hacer un previo proceso de deconstrucción y autoconocimiento, porque si yo no me conozco, no sé cuáles son mis límites, nunca los voy a poder expresar ni voy a conocer los de la otra persona. Las relaciones conscientes han de estar basadas en una igualdad, corresponsabilidad, horizontalidad, en entender que las personas tienen su autonomía, es decir, puedo estar muy ilusionada contigo, cooperamos juntas, pero no tienes que jerarquizar todo mi tiempo. Eh, También es importante, como decía antes, analizar cuánta energía le pongo al enamoramiento del principio y diferenciar entre ansiedad e intensidad, porque a veces no, lo que sentimos como intensidad realmente es dopamina y es ansiedad y no ha de ser en positiva. La comunicación es la clave básica para poder tener relaciones conscientes y sanas desde los acuerdos y desde que de los acuerdos, ¿no? Las dos personas estemos ganando y todas estas características han de estar en la sexualidad, que ha de ser consciente. Y da igual si la relación no es larga, es decir, si yo contigo hoy tengo un encuentro sexual, yo puedo tener que decirte cuáles son mis límites y tú me puedes tener que decir cuáles son los tuyos. En el estado de la cuestión, antes cuando explicaba, ¿no?, cómo ha ido cambiando el concepto del amor, hablo de la época contemporánea, de la actual, pongo el foco en España porque si no es demasiado grande. Empezamos en el año 1931 con la Segunda República, donde por primera vez empiezan a poner leyes de la igualdad de sexo, sufragio femenino, la ley del divorcio, etcétera, pero que ya sabemos que a partir pues, del 39 aparece el franquismo, todas estas leyes se derogan, vuelve a haber licencia marital y aparece la sección femenina, que es una parte, ¿no?, del partido político, que el objetivo es hacer que las mujeres solo sean esposas, madres y amas de casa. Esto lo hacen a través de muchos mecanismos, entre ellos la guía de la buena esposa, que entre otras maravillas decía que cuando tu marido llegue a casa, pues le quiten los zapatos. De todas maneras, a partir del año 68-70, empiezan a suceder en diferentes puntos del mundo diferentes revoluciones sexuales. La primera sucede en Estados Unidos, en Stonewall, en uno de los pubs que todo el colectivo LGTB frecuentaba y que la policía cuando quería iba y les pegaba palizas. Pues a partir de aquí se empiezan a rebelar. En Barcelona también acontece la primera manifestación, que a día de hoy es el Día del Orgullo, y incluso el año siguiente en Sevilla se lucha por quitar la ley de la peligrosidad social, porque hasta ese momento todas las personas participantes LGTB estaban como peligrosas socialmente y las podían meter en la cárcel. No es hasta que muere Franco y se hace la Constitución que los derechos al final son adquiridos. Y ahora, en la actualidad, hasta la actualidad, aunque hemos ganado mucho en leyes, divorcio, aborto, LGTBIQ+, todas las de igualdad, es verdad que estamos fragmentadas. ¿Por qué? Porque hay toda una parte más de leyes que está ganada, pero esto no quiere decir que en la sociedad y socialmente todo esté así, ¿no? Siguen existiendo las desigualdades y seguimos teniendo culturalmente un guión amoroso que dicta mucho cómo es el amor romántico. Además, en todo esto aparece la posmodernidad. em, las citas Tinder, el amor líquido, que tampoco tiene por qué ver, ¿no?, pues todas las características que hemos dicho del amor consciente, porque al final es como el ir buscando una persona tras otra a ver si encuentro a alguien que me guste de verdad. En cuanto a referentes de este tema, tenemos Coral Herrera, Mirilla Darde, Olit, Vasallo.
Y la cultura de la sexualidad al final es la que queda más atrás porque seguimos sin tener educación sexual y el porno sigue siendo la referencia más absoluta para todo esto. Sigue siendo una sexualidad muy cotocentrista, falocentrista y violenta. El objetivo principal del TFM era proponer una guía pedagógica con actividades y recursos para transitar este duelo de la deconstrucción del amor romántico, y los científicos eran analizar los mecanismos sociales, culturales y sexuales que han sostenido el amor romántico desde la prehistoria, que esto ya lo hemos hecho, describir las etapas del duelo y su relación con el proceso de deconstrucción del amor romántico para la base de las actividades de la guía, y realizar entrevistas a personas que han transitado o están transitando este duelo. Como metodología, se ha hecho una entrevista de 16 preguntas por Google Forms que compartió por internet. Participaron 64 personas, de las que tuve que quitar unas cuantas porque o bien no habían respondido todo el cuestionario o bien cuando leí no estaban hablando del amor romántico. En cuanto al análisis de los resultados, vemos que han participado 36 mujeres cis, 14 hombres cis, 3 personas no binarias y 2 sin identificación. Se observa que mucho más en mujeres cis hay diferentes tipos, maneras de relacionarse que en hombres. Los motivos para deconstruir el amor romántico sobre todo recaen en relaciones abusivas en el pasado, en haber empezado a interesarse por modelos más feministas y por patrones familiares, es decir, por no querer seguirlos o por realmente estar de acuerdo y querer seguir esos patrones. Los mitos que más cuestan de construir, el primero es el de la media naranja, segundo, amor de mi vida, complementariedad, tercero, monogamia derivada en celos y cuarto, soltería, sintiéndolo como soledad. Las emociones que aparecen más durante todo este duelo es la tristeza, los celos, la culpa, la inseguridad, el miedo, y donde las personas explican que necesitan más apoyos durante este proceso, pues es en poder hacer terapia para gestionar los celos, límites, comunicación, el tener comunidad que esté pasando por la misma situación que tú, y aprender a poner límites. El impacto de la sexualidad de personas que han hecho todo este proceso es siempre positivo: sexualidad más diversa, consentimiento, cuidados, menos falocentrismo, igual que los cambios relacionales, donde hay comunicación más abierta, más acuerdos, donde se pueden poner límites y donde hay más autoestima. En cuanto al análisis de resultado específicamente en el duelo, en la fase de negación sale pues ciertas resistencias, por ejemplo, a discursos feministas, ¿no? De ahora van a ver las feministas y lo van a querer cambiar todo cuando esto ha sido así toda la vida, o incluso de normalización de las violencias del amor romántico. En cuanto a la ira, se habla mucho de la autoculpa, ¿no? De, jolín, si yo me trabajo a mí, si yo defiendo la igualdad, porque he permitido que en nombre del amor se me pueda a mí transgredir mis límites. La tristeza, que habla del vacío, ¿no? Que te deja soltar todas estas expectativas. La negociación, puntos intermedios entre lo que cojo del amor romántico y lo que cojo de las relaciones conscientes. La aceptación, que es poder poner nueva energía en relacionarme de diferentes maneras. Y desde la mirada profesional, porque una de las entrevistas se le hizo a una profesional que acompaña todos estos procesos, explicaba que ella la negación la trabaja desde proponer un sostén seguro, la ira de permitir que ésta sea descargada porque especialmente a las mujeres no se nos ha permitido, la tristeza, validarla. La negociación hablaba de muchos autoengaños, ¿no? De entre que estoy entre el amor romántico y el amor consciente pueden haber autoengaños. Y la aceptación, que es invertir energías en poder construir nuevos modelos. En cuanto a conclusiones, observamos que evidentemente el amor romántico es un constructo sociocultural que está normalizado y que acaba siendo, en cierta manera, deseable, que desprenderlo en muchas ocasiones genera un duelo, que este duelo no es lineal y que está muy influenciado por el sistema, es decir, yo a mí me puedo trabajar, pero al final hay un sistema que mantiene esta hegemonía relacional, que romper el guión amoroso abre un espacio fértil para todo el cuidado, que todas las participantes están de acuerdo en que necesitan acompañamiento, comunidad, terapia, referentes, que las habilidades clave de las relaciones sanas se basan en límites, comunicación, una ética relacional de cuidados y la negociación, entre otras características, que el impacto de la sexualidad ha sido súper positivo: más autoconocimiento, menos falocentrismo, más foco en el placer propio y los cuidados,
Y ahora, evidentemente, como no daba tiempo de presentar toda una guía pedagógica, he escogido alguna actividad para que podáis hacer una idea de cómo son. Por ejemplo, en la primera, se trabaja la energía de nueva relación o de nuevo comienzo, propongo que cuando estemos conociendo a alguien y estemos súper ilusionadas, el poder hacer una cartulina con 4 columnas: expectativa, necesidad, qué me dice el mito y realidad, y por ejemplo pongo, pues estoy súper ilusionada porque he conocido a alguien y ahora sí, este es. Vale, ¿cuál es mi necesidad? Jolín, pues es que a lo mejor yo siento un vacío por esto, ¿cómo me lo puedo trabajar? ¿Qué me dice el mito? Pues sí, existe un mito que me dice, que se llama el mito de la media naranja, que yo soy una mitad de algo buscando otra mitad de qué. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que necesito tiempo, es que necesito conocer a la persona, es que en un mes no le puedo querer, es que lo del flechazo, bueno, se podría discutir. Y estaría bien poder hacer un pequeño compromiso, ¿no? De la realidad de la situación. Por ejemplo, está bien entender que cuando conocemos a alguien incluso hay unos cambios cerebrales, porque esto científicamente está comprobado. Vale, lo entiendo, pero no me voy a dejar llevar, ¿no? Voy a ilusionarme sin proyectar que esa persona me tenga a mí que salvar de nada. Es importante entender que cuando conocemos a alguien, por ejemplo, hay que mantener nuestro horario, es decir, se puede encontrar un equilibrio, pero de repente no nos volvamos locas y todo el tiempo tiene que ir para esa persona, sino pues si yo hago deporte, mantener el deporte. Si yo tengo que ver a mis amigas, mantener a mis amigas. Y al final, cambiar patrones es cambiar hábitos y mantenerlos. No solo vale con tener la información. Otra de las dinámicas puede ser el de la negación, donde esta es más artística, donde propongo coger diferentes materiales y representar con esos materiales los diferentes tipos de amor romántico, un poco para simbolizarlos artísticamente. Esto está muy guay, el poderlo hacer, ¿no? con diferentes personas y hablar de situaciones específicas que nos han pasado, y poder hacer unas flechitas y hablar de las consecuencias negativas que esto nos ha dado, ¿no? Otra de las actividades puede ser trabajar en la ira. También proponía de poner algún tipo de música que te haga conectar con la ira y visualizar tu ira de alguna manera. Se puede describir, se puede hacer con plastelina, se puede dibujar, da igual. Entendemos que la ira son actividades que cansan mucho por la emocionalidad que requieren, entonces se puede quedar aquí, o si no, estaría bien poder representar, ¿no? Hablar con tu ira, preguntarle de qué te protege, por qué aparece, qué hace aquí, ¿no? Hay una batería de preguntas, y poder colocarla, ¿no? A tu lado, no como enemiga, y poder escribir una carta al amor romántico, ¿no? Luego, de por qué estamos tan enfadadas con él, poder guardarla y cuando se quiera acceder a ella, porque al final la ira no es algo malo, la ira en muchas ocasiones nos ha permitido poner límites, por ejemplo. Luego, en cuanto a la aceptación, esta es muy sencilla, es poder hacer 2 cartas, una desde lo que tú pensabas que sería el amor cuando eras pequeña o adolescente, y otra respondiendo a todo eso con amor y validación desde adulta de lo que has aprendido, y luego guardarlas juntas un poco para honrar lo que hemos sido y lo que somos ahora. Y por último, la de la sexualidad, que tiene que ver un poco primero con una fase de investigar, de qué me gusta, ver pelis, ir al teatro, sobre todo hablar con amigas, ¿no? Que te digan, ay, pues a mí me gusta esto. Así se aprende mucho, ¿no? El poder entender qué me gusta a mí y luego hacer también 4 columnas, me encantan las columnas. En una poder poner qué me gusta, pues por ejemplo, a mí me gusta que me besen al principio de tener una relación, me lo invento. Luego, una necesidad, pues una necesidad para mí es que me abraces después de tener sexo. Y luego los límites no negociables, es decir, lo que sí o sí tiene que estar. Pues por ejemplo, yo para tener sexo necesito tener relaciones con preservativo. Y la expresión verbal de esto, ¿no? De cómo se lo digo a la persona, porque a veces luego se difuminan. Estamos ahí en todo el tema, y sobre todo para nosotras que nos han enseñado que tenemos dificultades, ¿no? Para poner límites, porque solemos ser complacientes, el ya llevarlo elaborado desde casa para poder expresárselo. Evidentemente, todas estas actividades se pueden revisar y actualizar cuando las necesitemos. Evidentemente hay más, pero no queda tiempo, así que gracias por escucharme.